Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiendes tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Espero que hayan pasado un sábado hermoso. Espero que hayan tenido tiempo para doblar sus rodillas y buscar el rostro del infinito, del invisible, del inalcanzable, del indescriptible, pero que todavía quiere acercarse a nosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. El pianista se durmió. Si no, ya llegó. 13. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 75.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Vamos a doblar nuestras rodillas para invocar el nombre del Señor. Amoroso Padre Celestial, en la quietud de esta tarde, estamos delante de ti para invocar tu sagrado nombre, tu infinito nombre, tu inalcanzable nombre, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros y que en este momento, Señor, nuestros rostros como el de Jesús puedan levantarse de la tierra hacia ti y buscar tu sabia dirección y entender cuál es el propósito de tu corazón para nuestros caminos, para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Te ruego una bendición especial para mis hermanos donde quiera que se encuentren. Por favor, bendícelos, cuídalos, protégelos. Muchos no entienden que estamos en tiempo de grave peligro. Algunos están manejando esto como una vacación, otros como un tiempo de aburrimiento, otros simplemente no saben de qué se trata. Pero no saben que es tiempo de recogernos en nuestros hogares, más que para evitar la plaga, para buscar tu rostro y para aprender de ti, para que cuando los días se compliquen, nosotros podamos saber qué cosa es depender de ti. Apártanos para ti, santifícanos para ti y permite que la mancha de sangre en el dintel de nuestra puerta y nuestro corazón sean seguros. Lo rogamos dulcemente, cariñosamente, con mucho respeto, en el nombre, en el único nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Salmos. De paso, quiero pedirles disculpas por la mañana, nuestro equipo se dañó y no pudimos continuar. Esta tarde estamos transmitiendo con un pequeño celular. Esperamos aguantar el tiempo. Pero si no, nos disculpan, por favor. Lamentamos muchísimo que estas cosas sucedan, pero a veces nuestras circunstancias no pueden llevarnos a mejores cosas. Muy bien.
En el libro de Salmos, en el capítulo 46, dice la palabra del Señor así. Quisiera leer primero el versículo 4 a la mitad. Dice aquí: el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Acuérdense de la cita de la mañana. El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Mirando a Jesús, Él nos ofrece el privilegio de cooperar con Cristo en la obra de revelar su gracia al mundo, a fin de que podamos recibir un conocimiento mayor de las cosas celestiales. Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. Recuerden que el valor del hombre en el cielo se estima de acuerdo con la capacidad que el hombre tiene de conocer a Dios. Y aquí el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Quisiera proponerte algo. Muchos de nosotros manejamos nuestra religión y pensamos que todo está bien. Que nuestra iglesia, que nuestra religión, que nuestro programa es una buena pachanga y andamos a las risotadas por aquí y por allá. Y en estos días en que hemos convertido nuestras casas en centros de adoración a Dios, hemos perdido la perspectiva. Algunos de nosotros no entendemos la sublime majestad celestial, la infinita presencia de Dios, y andamos con una irreverencia. Si tu casa en este momento se va a convertir en un centro de adoración al Dios vivo, y tú vas a cantar y vas a doblar las rodillas, con mucho respeto y con mucho cariño, te propongo que este lugar sea santo, sea santificado, y que la quietud, la reverencia, el respeto puedan ser parte importante de este momento para rendir tributo, honores y alabanzas al Dios vivo. La palabra aquí dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces nosotros no tenemos respeto por la presencia de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Voy a decirlo al revés: Dios está en medio de ella, el santuario de las moradas del Altísimo. Por lo tanto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quiero proponerles algo. Nuestras iglesias, la mayoría de ellas, no tienen reverencia. Sin embargo, si tú vas a una catedral, a una iglesia popular, de las iglesias católicas, tú vas a notar una reverencia increíble. Y
vas a ver el respeto con que la gente se dobla sus rodillas, se persigna y habla con Dios en medio de una reverencia increíble, cosa que no existe en nuestras iglesias. Nosotros hablamos de cualquier cosa y a veces hasta en voz alta, y no nos importa, pensamos, si el pastor empieza a predicar, nosotros bajamos la voz y nos sentamos. Pero nos olvidamos que nosotros no vamos a ver al pastor, sino que nosotros vamos a ver a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque en medio de ustedes está el santuario de las moradas del Altísimo. Por lo tanto, manéjense con respeto. Moisés se acercó a la zarza ardiente y cuando pensó que era solamente un asunto de curiosidad, el Señor lo detuvo y le dijo: Moisés, Moisés, detente, quítate los zapatos porque el lugar que pisas tierra santa es. Quisiera proponerles que estos días que vamos a tener la iglesia en la casa, ustedes puedan enseñarle a los niños, a los viejos, a los adultos y a ti mismo a manejar las cosas con reverencia. Apréndete esta frase. Quiero proponerte que no tengas reverencia en la iglesia solamente. Escucha esto. Te propongo que no tengas reverencia en la iglesia solamente, sino que tú vivas tu vida en reverencia, porque tú todos los días y a cada momento estás delante de la presencia del Santísimo. Maneja tu vida, tu mente, tus sentidos, tus propósitos con reverencia para que Dios no se aparte de ti. Voy a leer otro versículo que se encuentra, este es muy conocido: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el Salmo 91 hay un versículo que todos conocemos, pero que pocas veces entendemos porque nosotros leemos a prisa. Y algunos me dicen: pastor, yo he leído este año 3 veces el año bíblico. Pero su carácter, su temperamento, su comida, sus pensamientos, sus acciones, no revelan que les sirvió de algo el haber leído 3 veces la Biblia en el año. Dice aquí en la palabra de Dios, fíjate bien cómo dice. Nosotros tenemos que tener una total reverencia, porque en medio de nosotros está el santuario de las moradas del Santísimo. Y él mismo dice, y estamos en el mismo capítulo: entonces estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice el 91:14, cuando tú el valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera ser la facultad de la mente divina, y está siempre tratando de asociar la mente humana con la mente divina. ¿Sabes que en el cielo los seres santos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles que están allí en los momentos de culto, hay una reverencia tan grande? Y yo quisiera proponerte que aprendamos a vivir nuestra vida en reverencia delante de Él. Ahora mismo, serénate. Algunos están acostados en este momento en el sillón.
Otros tienen el celular en la mano, haciendo otra cosa. Y tú no sabes que por esa irreverencia tú podrías morir. Es en serio. Fíjate lo que dice aquí. Dice aquí en el Salmo 91, cuando tú empiezas a buscar el conocimiento del Santísimo, Dios se manifiesta en ti. Tu mente se agiganta, tu cerebro se expande y todas tus facultades se desarrollan de una manera tan extraordinaria que la mente de Cristo empieza a manifestarse en ti porque tú tienes o empiezas a tener los pensamientos de Dios, que son pensamientos sublimes, extraordinarios, maravillosos, gloriosos, puros, santos y eternos. Y cuando tú llegas a este nivel, dice el Salmo 91, 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanos, una de las cosas más hermosas que he estado viviendo estos días con mi esposa aquí es levantarnos temprano, en la madrugada, a veces a medianoche, y por la tarde salimos afuera al patio para buscar la presencia de Dios. Y es increíble la solemnidad que genera el Espíritu Santo cuando buscamos la presencia de Dios. Tú quieres que el Salmo 91 se convierta en una garantía de protección para ti y tu familia. No es asunto de repetir el Salmo 91. Algunos han abierto el Salmo 91 y lo han puesto en la sala o en el comedor o en la cama, abierto en el Salmo 91. Quiero decirte que eso no sirve para nada si tú no tienes una vida de reverencia, de respeto y de obediencia delante del Señor. Fíjate bien lo que acabo de decir. No tiene ningún chiste dejar abierta la Biblia en el comedor o en la cama si tú no tienes una vida de obediencia, de respeto y de reverencia delante de Dios. Te animo para que en tu casa, tú manejes una experiencia de reverencia. Y te aseguro que cuando empieces a vivir una vida de reverencia, muchas cosas en tu casa que son malas van a ser eliminadas. No me preguntes qué, tú te vas a ir dando cuenta poco a poco. A medida que la presencia del Santísimo sea más real y tu experiencia de conocimiento de Él se profundice, tu reverencia, tu respeto y tu obediencia por Él serán cada vez más afiladas, más aguzadas, más desarrolladas, más profundizadas, al punto que tu deleite será vivir en la presencia del Santísimo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Estábamos platicando acerca de un hombre que me dijo que no puede dejar de comer carne. Él no teníamos una discusión, él solamente me dijo que no podía dejar de comer carne. Y entonces fíjate bien cómo dice el versículo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y yo le dije a mi esposa, hablando acerca de este hombre, que si el presidente de la República
que conoce todos los secretos de la pandemia, que conoce de dónde vienen los aciertos y los desaciertos, que conoce cuánto tiempo durará la búsqueda de la vacuna, quiénes están trabajando, cuánto dinero hay invertido, quiénes están trabajando a favor, quiénes están trabajando en contra, qué laboratorios están ayudando, qué médicos especialistas están haciendo su mejor esfuerzo. Él lo sabe. Y yo le dije a ella que si mi presidente viniera y en voz baja, con ternura y con cariño, y me dijera: Carlos, no comas carne, es peligroso. Y yo le dije a mi esposa: yo le obedezco así. Ahora, si Jesús viniera en esta tarde y te dijera: María, José, Antonio, no comas carne, es peligroso, ¿le obedecerías? Yo te digo una cosa, yo a mi presidente le obedecería así. Si él me dijera: Carlos, no comas carne. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Tú no podrás obedecer hasta que ames a Dios. Y él cariñosamente baja la voz y te dice, poniéndote la mano sobre el hombro: si me amas, guarda mis mandamientos. Y esto no te lo dice Pedro, no te lo dice Pablo, no te lo dice Tomás o Felipe o Natanael, te lo dice el Rey del universo, que quiere evitar que una plaga caiga sobre ti. Él no quiere que la plaga caiga sobre ti, entonces él te dice: guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando uno empieza a desarrollar un ejercicio, un trabajo, una búsqueda, un emocionado intento de conocer al Santo, cuando las cortinas del cielo se empiezan a ver y el Señor se empieza a asomar, porque de paso se va a asomar, lo que más desea en el libro de Deuteronomio, en Crónicas, en Reyes, el Señor dice: buscad mi rostro continuamente. Y hay un castigo también para aquellos que no respetan ni guardan sus mandamientos, y dice: jamás verás mi rostro. Entonces, hablando del Salmo 91, dice aquí: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Lo libraré de qué? De la plaga, porque acá dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Pero a quién? Esto no es para los que repiten el Salmo 91. Esto es para aquellos que han puesto su amor en Cristo Jesús y guardan sus mandamientos. Y entonces dice aquí: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en un lugar alto y seguro, por cuanto ha conocido mi nombre. Ha tomado tiempo con reverencia y preocupación para conocerme. Y entonces dice aquí la cita: el valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente del cual fluye todo poder y toda bendición. Mira,
Te voy a platicar una historia. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos regresen al camino de la verdad, que vayan a la iglesia, que honren a Dios. Si tus hijos no van a la iglesia, si ellos no se van a salvar, perdóname, no se van a salvar. ¿Por qué? Pero es que la misericordia, querido, mientras nosotros no desarrollemos preocupadamente e intensamente el deseo de conocer al Dios vivo, esto no será posible. Y ahora yo te voy a leer algunas citas, pero déjame primero platicarte lo siguiente. ¿Sabes por qué nosotros no celebramos el culto? ¿Sabes por qué no leemos la Biblia? ¿Sabes por qué nosotros peleamos en nuestras casas y gritamos y decimos malas palabras? ¿Sabes por qué comemos esas cosas mundanas, terrenas, egipcias, babilónicas que comemos? ¿Sabes por qué nosotros jugamos naipes, dominó, cartas? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Y por lo tanto, nos parece que nuestra religión es una religión de gracia amante, donde tú simplemente, porque invoques el nombre del Señor, estás resuelto. Te voy a contar esto. Muchos acaban de terminar un partido de cartas, un juego de dominó, por 3 horas. Yo conozco algunos lugares del mundo donde he estado, donde los sábados de noche, terminando de ponerse el sol y cuando la gente ha despedido el sábado en la iglesia, los viejos de la iglesia, incluyendo el anciano, el primer anciano y todo el mundo, se ponen a jugar dominó a veces hasta la 1 de la mañana. Pero al día siguiente no van a celebrar el culto familiar. ¿Por qué? Es que no tenemos tiempo. ¿Celebraste el culto esta mañana? No tuve tiempo. Claro, se levantaron tarde, se acostaron tarde y tenían que hacer sus actividades diarias y no tienen tiempo. Ok, déjame explicarte esto. ¿Por qué nosotros hacemos ese tipo de cosas? Comemos, jugamos, hacemos, pensamos, manejamos nuestras actividades mundanas y terrenas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Podemos cantar un himno en este momento y mentir en el siguiente. Podemos levantarnos temprano y orar y entonces informar a Rayarés mentiras en nuestro reporte de taxes de este año. La mayoría de los adventistas lo hacen. ¿Cómo es posible que tú puedas levantarte de tus rodillas y mentirle al gobierno? ¿Cómo es posible que tú puedas terminar de cantar Santo, Santo, Santo y casi con lágrimas y mentirle a tu esposa y mentirle a Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios. Yo no sé si tú te acuerdas que en los tiempos de Samuel, voy a leerte aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Hay una historia que quiero que la analices. Querido, vuelvo a repetirte, yo podría estarte hablando del futuro de este mundo, de los eventos finales, de las actividades de la ramera, del dragón, de Estados Unidos. Yo podría estarte hablando de eso y yo sé que a ti te encanta eso. Y estás sufriendo por anticipado porque hoy en la mayoría de los templos se está predicando
el triunfo final del pueblo de Dios. Pero poca gente habla del triunfo personal del hombre pecador aquí adentro. Casi no se habla de eso. Y te voy a decir por qué. Porque no conocemos a Dios. Resulta que Israel tuvieron guerra contra los filisteos. Dice el 4, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Punto. No voy a leer más. Fueron derrotados. Pero de repente había gente allá. No, pero Dios está al control. Los filisteos no son nada. Dios es el que controla. ¿Tú no has escuchado a gente diciendo ahora mismo, Dios está al control? Querido, Dios no está al control de una vida que no guarda los mandamientos y de una iglesia que no tiene tiempo para Dios. Resulta que un maravilloso hombre y muchos hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué les parece que mañana vengamos a la guerra contra los filisteos, pero vamos a traer el arca del pacto con nosotros y Dios estará con nosotros y nos dará la victoria? Y cuando el arca del pacto vino, custodiada por Ofni y Fines, los hijos de Elí, entonces hicieron una gritería y un escándalo y una fiesta tan grande que los filisteos se asustaron. Sin embargo, los filisteos dijeron, ¡hey, filisteos, esforzaos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros! Sed hombres y pelead. ¿Y qué creen que pasó? Con el arca allí, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido con todo y arca. Querido, no porque seas miembro de la iglesia, porque seas anciano, director del coro, director del ministerio de oración o de los conquistadores, Dios te va a proteger de esta pandemia. No. Si tú no guardas los mandamientos, me da tristeza que en algunos lugares está temblando. Yo les decía alguna vez que tembló en El Salvador y murieron 2 adventistas. Tembló un terremoto terrible en Perú y solamente murieron 2 en Perú. Tembló en el 85 en México y solamente murieron 2 casualmente. Gracias a Dios que Dios protegió al pueblo, porque algunos murieron, en algunos lugares como México murieron más de 35,000 personas. El gobierno apenas dio un informe muy pobre de muertos, pero los que vivimos allá, y yo tuve la oportunidad de estar en México en esos días del terremoto, eso fue terrible. Los cadáveres salían por montones. Y Dios protegió a su pueblo. Pero últimamente, desde Haití para acá, en Haití murieron muchísimos, miles de adventistas. En otros lugares del mundo están muriendo muchos adventistas. En otros sitios de aquí con la pandemia están muriendo muchos adventistas. Y te voy a decir por qué. Porque hemos descuidado nuestro conocimiento de Dios. Acuérdate lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 lo dice en una forma tan clara, tan precisa, y quiero que sepas que este mensaje tiene el propósito amante de Dios de protegerte a ti y a tu familia.
pero él tiene que hacer una parte y tú tienes que hacer la otra parte. No puede haber un matrimonio donde una sola persona haga todas las responsabilidades de la casa. El 91 dice así: porque ha puesto a Jehová, que es su esperanza, al Altísimo por su habitación, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me ha conocido a mí. Nosotros no conocemos a Dios. Te voy a platicar la historia. Resulta que cuando los filisteos ganaron esa segunda batalla, la cosa fue terrible. Imagínate que no solamente los filisteos derrotaron a los israelitas, sino que capturaron el arca y se la llevaron a su casa, a su pueblo, a su ciudad. Y entonces dice el 11 que el arca de Dios fue tomada y además murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día hasta Silo con los vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Estaba temblando por el arca de Dios, pero no estaba preocupado por el arca de Dios ni por la presencia de Dios. Hay mucha gente que se preocupa por los programas de la iglesia, pero no se preocupa por Dios. Aquí está Elí sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. De paso, el mensajero pasó por delante de él, ni caso le hizo, fue hasta el pueblo. Dice aquí: llegado pues aquel hombre a la ciudad, dio las nuevas a toda la ciudad, y la ciudad gritó. Fíjate que el hombre, el mensajero, no vino con el sacerdote, porque éste ya había perdido su liderazgo y su autoridad. El mensajero fue al centro de la ciudad y ahí le gritó a la gente. Y dice el versículo 14 que cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, no le avisaron a él. Dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa, se lo trajeron y le dio las nuevas a Elí. Elí ya era de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, tenía diabetes, el azúcar estaba alta, el sobrepeso y otras cosas más habían hecho que sus ojos, normalmente los que tienen diabetes con los días pierden la visión. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y entonces aquel hombre le dice a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos con el arca. Con el arca. Supuestamente con las dos tablas de la ley adentro y con todo lo que conlleva el arca. El pueblo de los filisteos ha hecho una gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y muy pesado. Bueno, déjame avanzar la historia. Solamente quise mencionarte esto. Hermano,
No porque vamos a la iglesia los sábados a pasarla suave. Porque te digo una cosa, ¿a qué vas a la iglesia? No te acuerdas de Dios en toda la semana. Y el sábado vas porque vas a pasar a la plataforma quizás. Y te sientes la mamá de los pollitos, ¿verdad? Pero no haces nada. Yo no veo que el pueblo de Dios se preocupe por buscar a Dios, por conocer el rostro de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para confesar sus pecados, para arrepentirse de corazón, para cambiar su conducta, su carácter y buscar la santidad que es el asiento del trono de Dios. Yo no veo que la iglesia está haciendo eso. Bueno, resulta que el arca se quedó con los filisteos y lo llevaron al templo de Dagón. Y al día siguiente, Dagón cayó de bruces ante el arca. Con las cosas de Dios no se juegan. ¿Sabes por qué nosotros nos ponemos a jugar dominó después de que el sol se pone? Y hasta medianoche, hasta la 1 o 2 de la mañana, porque no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué no celebramos el culto familiar, pero sí vamos a ver el partido de fútbol del mediodía, del domingo? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué no vamos a leer la Biblia ni vamos a reunir a nuestra familia para orar? Porque no conocemos a Dios. Resulta que cuando los filisteos vieron eso que sucedió hasta por 2 o 3 veces allí en el templo de Dagón, se asustaron y entonces preguntaron a los sacerdotes de los filisteos qué había que hacer y ellos recomendaron que se consiguiera un carro nuevo y lo mandaran con 2 vacas jóvenes amamantando, pero que le quitaran las crías para ver si esto era de Dios o no era de Dios. Y si tomaban el camino de Israel, entonces es que esto era de Dios. Y si no, se regresaban aún por el bramido de sus becerros. Las vacas tomaron el camino rumbo a Bet-Semes. Y cuando llegaron a Bet-Semes, dice aquí que los de Bet-Semes, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes eran ya parte del pueblo de Dios, eran los adventistas de aquella época, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. Y cuando vieron el arca se regocijaron mucho. Y el carro vino hasta el campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y la gente de Bet-Semes cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová e hicieron una gran fiesta en honor de Jehová porque el arca había regresado. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, la pusieron sobre aquella gran piedra. ¿Se acuerdan que mandaron todas esas ofrendas de oro? No voy a explicarlas aquí. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Pero después de que mataron las vacas, de que hicieron un holocausto tremendo, y después trajeron más animales para hacer una gran fiesta al Señor, porque el arca había regresado, Dios no estaba contento. Dios no estaba feliz con eso. ¿Sabes qué pasó? Dice aquí que cuando terminó la gran fiesta, Dios les permitió hacer todo eso. Dice aquí que cortaron la madera, ofrecieron las vacas en holocausto, y más abajo dice, los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella con las joyas de oro
y la pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Y cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, se volvieron a Ecrón el mismo día. Y entonces aquí hay una lista de los regalos. Entonces, dice el 19, pon mucha atención, fíjate bien, que Dios no estaba contento con las ofrendas que el pueblo de Israel le trajo en honor al arca para darle la bienvenida. Dios no estaba muy contento. Dice el versículo 19, entonces Dios, Primera de Samuel 6, voy a leer el 19, Primera de Samuel 6, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Escuchaste? A su pueblo no solamente lo derrotaron los filisteos por 2 veces, sino que ahora que hicieron la gran fiesta por la llegada del arca, y hicieron holocaustos, ofrendas increíbles, hicieron un servicio de adoración tremendo. Dice aquí el 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. ¿Y sabes cuántos murieron? Los filisteos no mataron tantos como los que murieron ese día. Dice aquí, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Hermanos, 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Sabes por qué Dios destruyó a este pueblo matando a 50,070 hombres? Porque no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, tú vas a comer lo que Dios no quiere, tú vas a ver lo que Dios no quiere, tú vas a hacer lo que Dios no quiere, tú vas a jugar como Dios no quiere, tú vas a entretenerte como Dios no lo permite, tú vas a hablar como Dios no quiere, y tú vas a manejar tu culto en la iglesia y en tu casa como Dios no quiere. ¿Y sabes por qué lo vas a hacer así? Porque tú no conoces a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel murieron 50,070 personas? ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían el arca allí y entonces se asomaron a ver qué había adentro. Levantaron la caja, levantaron la tapa y empezaron a ver qué había allí, hermano. ¿Sabes por qué nosotros hacemos cosas irreverentes? Porque no conocemos a Dios. Y mucha gente, adventistas del séptimo día, van a morir en estos días porque no conocemos a Dios. Y a lo largo de estos días, ¿por qué estoy hablando de esto? Estad quietos, pongan toda su concentración, todo su esfuerzo, toda su energía en conocerme y entenderme que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. Porque yo estoy en medio del santuario, en el lugar santísimo. Tened pues mis santuarios en reverencia. Te repito, ahorita hay mucha gente acostada en tu casa y lo hacen jugando con el celular, porque no conocemos a Dios. Si nosotros conociéramos a Dios, nosotros estaríamos de rodillas buscando su santísimo nombre. Voy a leerte un par de citas. El Señor
Acuérdate que nuestro libro dice que el valor del hombre se estima en su capacidad de conocer a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a conocer a Dios? Te prometo que hay algunos que pasan con la computadora, con el celular, mucho tiempo y son expertos con el celular para manejarlo, pero no son expertos para manejar la palabra de Dios o las rodillas o el culto familiar. Hay varones que le dicen a la mujer que haga el culto y las mujeres improvisan cualquier cosa. Algunas de ellas creen que con leer la matutina es suficiente. No, querido, celebrar el culto es sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Y Abraham se tomaba todo el tiempo para reunir a su familia y explicar por qué se estaba matando a ese cordero. Desde la historia de Adán, Enoc, hasta Noé, y después de Noé hasta sus días, con el propósito de que el pueblo entendiera que el pecado es algo odioso para Dios y que el fundamento de su trono es la santidad. Por eso es que él dice, saquen esa maldita cosa de sus cerebros, de sus corazones y de sus casas, para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Voy a leer un par de citas. ¿Por qué necesitamos nosotros conocer a Dios? De otra manera, vamos a seguir viviendo de la misma manera, vamos a seguir comiendo de la misma manera, y la plaga va a venir por ti. Hermanos, fíjate bien, la gente se asomó dentro del arca del pacto por una irreverencia, por una falta de respeto, descuidando una ordenanza tan clara que desde los días de Moisés fue establecida, que eso era un lugar demasiado solemne, demasiado sublime, demasiado santo, demasiado especial para que manos comunes pudieran manejarlo. 50,070 hombres murieron. Eso es más de lo que han muerto en muchos lugares a causa de la pandemia en todo un país. Hermanos, déjame leerte esta cita. Dice aquí en la página 318, por favor, pon mucha atención. Mis santuarios tendréis en reverencia. Estad quietos y conozcan. Trabajen fuerte, porque en esto consiste la vida eterna, en que me conozcan a mí, al Dios verdadero. Yo estoy en el centro del santuario, en el lugar santísimo. Quítate los zapatos, porque el lugar que pisas tierra santa es. Convierte tu casa en un santuario especial. ¿Verdad que no has podido levantar a los que están por allí aislados? ¿Por qué? Porque tú y tu familia no conocen a Dios. Y es más importante el muchacho, porque se va a inquietar, porque se va a enojar. Y tenemos más miedo del chamaco grosero ese que del Dios que mata a 50,070 personas. Sí, le tenemos más miedo al chamaco, cómo nos va a responder, porque no quiere estar con reverencia delante del Señor, que a Dios. Nos parecemos a Elí. Estamos preocupados por el arca, pero no por lo que significa el arca, sino por el resultado de no manejar las cosas sagradas de Dios como se debe. Y él murió por su necedad. Déjame leerte esta cita. Así como sucedió, página 318, así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo, nosotros en una corta vida, 60, 70 años, 40, yo no sé cuánto te tocará vivir, así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio.
para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. Y continúa diciendo, el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y todo servicio verdadero. El conocimiento de Dios es la única salvaguardia contra el pecado y la tentación. El conocimiento de Dios es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Dice baja. No, todavía no estamos afuera, pero hay una bajita conexión. Si todavía me están escuchando, déjame leerte otra cita que se encuentra en la página 326 del libro El Ministerio de Curación, página 326. Dice aquí, Cristo, y esta cita quería leérselas, Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que los hombres pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Cristo tomó la iniciativa de entregar su vida, de morir crucificado, con 39 latigazos, le rompieron una caña sobre la cabeza, le insertaron una corona de espinas, le atravesaron el pecho, le hicieron cargar una pesada cruz. En toda esa agonía, y más que todo, en un juicio falso, en acusaciones violentas, en acusaciones satánicas, en un trato satánico completamente, él que había venido para dar su vida en favor y en rescate por todos aquellos que estaban a su alrededor, lo que recibió fue una muerte que ni los más grandes criminales habían tenido hasta esa época. ¿Pero por qué lo hizo? Dice Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Está a punto de acabarse nuestro aparato también aquí. Ojalá que podamos seguir un minuto más. Si alguien tiene compasión de nosotros y nos ayuda un poco, se lo agradeceríamos mucho. Dice aquí en la página 331 de la siguiente manera. La revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua capaz de expresar todo su significado, ni pluma que pueda describirla, ni inteligencia humana apta para comprenderla. Al contemplar la cruz del Calvario solo podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo que ascendió al cielo, tal es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Aquí, dice la página 331, hay sabiduría infinita, aquí hay amor infinito, aquí hay justicia infinita y misericordia infinita. Es por medio del don de Cristo como recibimos toda bendición. Mediante este don se derrama sobre todos nosotros, día tras día, sin interrupción, el raudal de la bondad de Dios. Por si las dudas nos quedamos sin señal o sin aparato porque esto se está recalentando, déjame leerte por qué necesitamos. Hermanos, nosotros no vamos a ser santos, nosotros no vamos a eliminar nuestros pecados, nosotros no vamos a llegar adoloridos, compungidos sobre nuestras rodillas con un sincero deseo de arrepentimiento y confesión mientras no conozcamos a Dios. Cuando tú conozcas a Dios,
¿Sabes qué cosa fue lo primero que hizo Isaías cuando se dio cuenta que estaba delante de la presencia de Dios? Inmediatamente cayó como muerto al suelo. Cuando alguien conoce a Dios o la presencia de Dios y la realidad de Dios, lo primero que hace es olvidarse de sus pecaditos, de sus amores pecaminosos y sucios y violentos, y caer de rodillas, porque cuando tú conoces a Dios, automáticamente el pecado pasa a un segundo término y Él ocupa el primer lugar. Déjame leerte esta cita, a ver si podemos tener el tiempo para leerla. Dice en la página 202 de Mensajes Selectos, tomo 1, dice así: Dios desea que los hombres y mujeres piensen juiciosamente, que piensen sinceramente y juiciosamente. Dios desea que los hombres, sé juicioso, maneja tu vida con santo temor y reverencia. Hermano, ahora mismo estamos ante la santidad de Dios. No estés jugando. Algunos están mandando mensajes pecaminosos. Otros están mandando bromas en este momento. Debiéramos de manejar. Si tú estás delante de Dios con una visita a tu lado y tú bromeas y juegas, ¿qué clase de impresión siembras en la mente de esa persona, en ese corazón, cuando tu Dios no merece tu respeto? Dios desea que los hombres y mujeres piensen juiciosamente, que piensen sinceramente. Han de ascender a un grado cada vez más alto, dominando un horizonte cada vez más amplio. Hermanos, estamos ante la muerte. Esta pandemia va a arrastrar a muchísima gente. Yo decía, estoy en Mensajes Selectos, tomo 1, 202. En este momento hay cadáveres que están siendo tirados a la playa. Y alguien mandaba un mensaje por ahí: por favor no coman pescado porque están tirando estos cadáveres contaminados del COVID-19 al mar. Pero nosotros vamos a seguir comiendo pescado porque nosotros siempre tenemos una buena razón. Ese veneno no va a llegar hasta acá. Y siempre tenemos una razón para justificar y amar nuestro pecado. Dios desea que los hombres y mujeres piensen juiciosamente. Han de ascender a un grado cada vez más alto, dominando un horizonte cada vez más amplio de obediencia. Contemplando a Jesús, han de ser transformados a su semejanza. Y fíjate que sigue diciendo: han de pasar su tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? Dice aquí: han de pasar su tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo. Estoy escribiendo aquí, estos no son todos mis cuadernos, pero quiero decirte, tengo ahí un montón más de cuadernos, yo creo que otro tanto como solamente de 3 meses, y aquí tengo citas tan extraordinarias, y entonces aquí tengo una cantidad de citas en este otro libro, citas, pero todo esto requiere un estudio profundo, honesto, sincero y a veces cansador. A veces, te voy a decir una tontería, a veces tengo ganas de ir al baño. Pero estoy tan obsesionado con esto y es tan maravilloso lo que está el Señor haciendo conmigo que me aguanto porque no quiero perder la hilación del sentido de sus pensamientos de tal forma que se me vaya a olvidar la idea, y escribo. Y hermanos,
dice aquí, han de pasar tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo. Entonces, cuando tú pases tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo, entonces no habrá nada frívolo en tu experiencia religiosa. Muchos hombres, muchas mujeres, son lindas personas, religiosas, devotas, pero todo lo toman a broma. Creen que esto es un juego. No estoy jugando. Queridos, el Señor mató a 50,070 personas porque pensaron que el arca era un juego. Orar, hey, vamos a hacer una vigilia. Y Dios no está en tu vigilia, porque mientras tú no dediques tiempo a conocer al Dios vivo, la presencia de Dios no estará contigo. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado santo. Dice aquí, han de pasar tiempo en la búsqueda de las profundas verdades eternas del cielo. Entonces no habrá nada frívolo en su experiencia religiosa. A medida que estudian las grandes verdades de la palabra de Dios, perseveran en la contemplación de aquel que es invisible. Comprenden que las verdades más elevadoras y ennoblecederas son las que están más íntimamente relacionadas con la fuente de toda verdad. Y cuando aprenden de Dios, cuando aprenden a conocer a Dios y aprenden los pensamientos de Dios y las verdades de Dios, sus motivos y simpatías se hacen firmes e inmutables, pues las impresiones hechas por el omnisapiente son sustanciales y duraderas. El agua viviente que da Cristo no es como un manantial superficial que emana durante un corto tiempo y después se seca. El agua viviente fluye para vida eterna. Los que cooperan con Cristo están en terreno seguro. Dios los bendice ricamente cuando consagran sus energías a las obras de rescatar al mundo de la corrupción. Cristo es nuestro ejemplo. Contemplándolo hemos de ser transformados a su imagen, de gloria en gloria, de carácter en carácter. Esta es nuestra obra. Dios nos ayude a representar correctamente al Salvador ante el mundo. Hermanos, es sorprendente lo que Dios quiere enseñarnos. Si me permites, déjame leerte esta última cita. El conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Fíjate bien. Por esa razón es que el consejo dice aquí que nosotros debiéramos dedicar tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo. Entonces no habrá nada frívolo en su experiencia religiosa. Nosotros lo tomamos a broma. Yo conozco un pastor que se la pasa haciendo reír a la gente desde el púlpito. Y muchos lo hacen. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Sus iglesias están llenas de gente, pero vacías de Jesús y de su Santo Espíritu. Dice aquí, Dios quiere que los hombres y las mujeres piensen juiciosamente. ¿Por qué el Espíritu Santo dice, hey, yo quiero que tú seas un poco más juicioso? Común para entender que esto es de carácter muy santo, muy sublime. Esto es de carácter eterno. La presencia de Dios está en medio de todo esto. Tienes que avanzar un grado más cada día. Contemplando a Jesús, hemos de ser transformados a su semejanza. Hemos de ser semejantes a Jesús. ¿Tú te imaginas a Jesús contando un chiste de doble sentido? ¿Tú piensas que Jesús haría chistes con la carne de soya? ¿Tú piensas que Jesús haría una broma en contra de los vegetarianos?
han de pasar tiempo en la búsqueda de las profundas y eternas verdades del cielo. Entonces no habrá nada frívolo en su experiencia religiosa. Y a medida que estudian las grandes verdades de la palabra de Dios, perseveran en la contemplación de aquel que es invisible. Y entonces dice aquí, fíjate bien, esta característica está acá, el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Todos los que van al cielo tienen que tener el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo. Es el conocimiento que transforma el carácter. Estoy en la página 332 de Ministerio de Curación. Una vez recibido este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios, comunicará a todo el ser un poder espiritual y divino. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, fíjate bien lo que dice, lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. 3:33, tal es el conocimiento que Dios nos invita a recibir y fuera del cual todo otro es vanidad e insignificancia. Si tú no estás haciendo esto, querido, quiero que sepas que terminé esta semana muy cansado por muchas razones que no te voy a explicar. Pero anoche, como a la 1 de la mañana, como a las 2 de la mañana, vino una impresión muy fuerte. Y me vine para acá, para escribir lo que Dios quería decir. Y lo que me dijo fue, lo que me explicó, lo que entendí a través de una impresión del Espíritu Santo. Fueron cosas tan sublimes que me siento tan pequeño, me siento tan pecador, me siento tan nada, tan nada, tan nada. Y tú nunca vas a poder entender esto mientras no conozcas a Dios. Nosotros pensamos que estamos bien. En la página, voy a terminar leyendo, no es el fin de mi tema, porque quisiera que tú desarrolles una experiencia de conocimiento de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Daniel, como lo hizo Abraham, como lo hizo el Isaías, como lo hizo San Pablo, que tu placer sea la cruz de Cristo Jesús. Que el placer tuyo sea Cristo Jesús en tu vida personal. Que tu placer sea conocer, como Isaías, al único Dios verdadero. Fuera de mí no hay otro Dios. Dice aquí en la página 122 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿qué cosa? ¿Sabes qué? Tú nunca vas a llegar a este nivel de santidad. Fíjate bien, increíble. Mientras no conozcas a Dios. ¿Sabes cuándo nosotros llegamos al máximo nivel de santidad? No lo vas a creer. Esto solamente puede suceder cuando conozcas a Dios. Dice aquí, Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Y tú nunca podrás reconocer que eres pecador en tanto no conozcas la infinita gloria del Santísimo. Cuando Isaías vio la grandeza de Dios, inmediatamente cayó como muerto. Y lo primero que dijo, gracias Dios, porque yo sabía que estos ayunos y estas vigilias y estas oraciones algún día tenían que tener su recompensa y ahora puedo ver su rostro. No dijo así. Algunos piensan que por sus vigilias, por su santidad, por sus oraciones, por sus ayunos, uno de estos días van a ver a Dios. No. ¿Sabes cuándo vas a ver a Dios? Dice aquí, Cristo puede salvar
únicamente al que reconoce que es pecador. Te voy a leer esta cita para que veas que no solamente en este libro está esta nota, sino, ya cerramos, página 361, dice aquí algo parecido a esto. ¿Quieres ser salvo? Acércate a Dios, conoce a Dios, contempla a Jesús, que es una revelación de Dios mismo aquí en la tierra. Página 361 dice aquí de la siguiente manera. Dice aquí, debemos tener verdadero conocimiento de nosotros mismos. No solamente tú vas a tener conocimiento de nosotros mismos cuando conozcas a Dios. En contraste, cuando veas su grandeza, vas a ver tu pobreza. Dice aquí en la página 361 de Ministerio de Curación, dice, solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice aquí? Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Y acá dice, solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Solo quien se reconoce pecador puede ser salvado por Cristo. Mientras no te reconozcas pecador, hay algunos que pierden el tiempo y me dicen, todo lo pecador, alguien me dijo, si tú has hecho esto y esto, yo no sé cómo es que te atreves a pararte ahí al frente. Hermanos, pero yo nunca los he engañado a ustedes. Yo les he dicho que yo soy el pecador más terrible de la tierra. Y gracias a ese reconocimiento de mi vida llena de maldad, es que el Señor ha tenido misericordia y me ha permitido ver que su gracia va más allá. Él inmediatamente que se encuentra con un pecador, inmediatamente el universo entero se abre con la sangre de Cristo Jesús para rescatar, para redimir, para transformar a ese pecador.